Ahora vamos a ver cómo crear una tabla con información del dibujo. Para ello vamos a abrir el archivo práctica 2, en el cual tenemos ya insertos algunos bloques que diseñáramos en una lección anterior. Aquellos bloques de el codo y el caño que eran dinámicos. Lo que deseo en este ejercicio es llevar un control de la cantidad de elementos que tengo en el dibujo. O sea, la cantidad de codos, el tipo de codo y la cantidad de caños. Para llevar este registro deseo incluirlo en una tabla similar a la que ya usara en otro ejercicio, que es el que tengo aquí en el archivo de tablas. Deseo usar un modelo de tabla similar a esta y, como viéramos anteriormente, podría copiar esta tabla y pegarla en el otro archivo. Pero ahora vamos a ver otra forma de hacerlo, que sería con la herramienta Design Center. Pulsamos Control 2 para abrir la paleta Design Center. Vamos a acomodarla. Tenemos aquí. En la ficha carpeta podemos explorar por todo nuestro disco duro y los restantes discos que tengamos instalados en búsqueda de un archivo e información de ese archivo. También podemos utilizar dibujos abiertos, en donde nos va a mostrar los dos dibujos que tenemos abiertos en este momento, el de la práctica 2 y el de la tabla. Si deseo en práctica 2 incluir un estilo de tabla que está en este otro archivo, simplemente lo buscamos. Venimos a estilo de tablas y aquí tenemos el estilo de tabla, tabla de costos. Simplemente lo arrastramos y lo soltamos en el área de dibujo actual. Una vez que lo hayamos incluido al dibujo, si vamos a los estilos de tabla, vamos a ver que el estilo de tabla ya está disponible en este dibujo. Voy a quitar el panel de cotas para que se vea mejor en el vídeo. Vamos a quitar el de cotas, así podemos ver completo el panel de tablas. Bien, para incluir una tabla de extracción de datos podemos hacerlo tanto desde el comando de tabla, seleccionando la opción de datos de objeto en el dibujo, o podemos venir directamente a esta herramienta que nos dice extraer datos. Si lo hacemos desde tabla, seleccionamos aquí, damos a aceptar y aquí comenzaremos por el primer paso de la extracción de datos, que en total serán 8 los pasos. Si lo hacemos directamente de esta herramienta, accedemos directamente al primero de los pasos sin pasar por el comando tabla. Lo primero que vamos a hacer es definir si vamos a crear una nueva extracción o editar una existente. En este caso vamos a crear una nueva, entonces dejamos la opción por defecto y pulsamos siguiente. A continuación nos pide un nombre para guardar esta extracción de datos y le llamaremos cañerías. Guardamos. En el segundo paso podemos indicar si vamos a trabajar sobre todo el dibujo actual o sobre los elementos del dibujo que seleccionemos con esta herramienta. Vamos a trabajar sobre todo el dibujo, y si quisiéramos también podemos incluir otros dibujos más yendo al botón añadir carpeta o al botón añadir dibujos. Podemos incluir todos los archivos de una carpeta o solo los archivos que designemos. Vamos a pulsar siguiente y a continuación nos va a mostrar todos los tipos de elementos que AutoCAD encuentre en el archivo actual. Como en el dibujo hay muy pocos elementos, tenemos una lista muy corta, pero normalmente esta lista es muy grande. Como lo habitual es trabajar con bloques con atributos, en general desactivamos esta opción y activamos la de mostrar bloques con atributos. En este caso en particular los bloques todavía no tienen atributos, entonces vamos a dejarla desactivada. Lo único que vamos a seleccionar para nuestra extracción de datos son los dos bloques que tenemos en el archivo, que son el bloque llamado caño y llamado codo. Vamos a ir a siguiente y aquí nos va a mostrar toda la información que podemos llegar a extraer de esos dos bloques. Si no seleccionáramos ninguna de las opciones que aquí tenemos, lo único que va a hacer AutoCAD va a ser identificarlos por su nombre e indicarnos la cantidad de elementos que hay en el dibujo. O sea que lo único que haría es estar contabilizando los bloques. En el caso particular de los codos, tenemos diferentes tipos de codo: hembra-hembra, macho-macho, macho-hembra y hembra-macho. Entonces nos interesa identificar, ya que cada uno de esos elementos son diferentes. Nos interesa saber cuántos bloques de cada tipo tenemos en el proyecto. Entonces, de todas estas opciones las vamos a demarcar
Y la opción que nos va a interesar es una opción de bloque dinámico, la cual es el estado de visibilidad. Vamos a desmarcar los otros. Recordemos que las diferentes posibilidades de tipo que tiene el caño las generamos mediante diferentes estados de visibilidad. Entonces vamos a siguiente y aquí nos va a mostrar el nombre de cada elemento, la cantidad total de esos elementos y el tipo. Tenemos un codo hembra-hembra y tenemos 5 codos macho-hembra. Estos objetos los podemos ordenar como queramos y vamos a ordenarlos por nombre haciendo clic en la palabra nombre. Vamos a poner la siguiente columna aquí y el total al final. Si deseamos cambiar el nombre de alguna de estas columnas, podemos hacerlo con clic derecho, cambiar nombre de columna y por ejemplo podemos llamarle componente. Aquí vamos a llamarle tipo y total. Una vez que tenemos armadas las columnas de nuestra tabla, vamos a siguiente y aquí le indicamos si queremos insertar una tabla de extracción de datos en el dibujo actual, o sea en el archivo de AutoCAD, o si queremos darle salida a un archivo externo, por ejemplo para utilizar en Excel. Ahora vamos a incluirlo nada más que en AutoCAD, pulsamos siguiente y aquí vamos a tener la posibilidad de elegir el formato, el estilo de tabla. Vamos a usar la tabla de costos. Aquí podemos usar el nombre que ya tiene asignada la tabla de costos como título o definir un título nosotros. Vamos a definirlo y vamos a llamarle costo de cañería. En los estilos vamos a utilizar, para el título vamos a utilizar el que le llamamos título 1, encabezamiento 1 y datos 1. Pulsamos siguiente, finalizamos y le indicamos dónde queremos insertar la tabla. La tabla quedó muy grande en relación al dibujo, vamos a tener que ajustar un poco el formato. Vamos a ensancharla y vamos a achicarla. Bien. Supongamos que modificamos nuestro archivo, modificamos el dibujo, añadimos más caños, añadimos más codos. Vamos a copiar toda la instalación para que sea un poco diferente, pero no tiene mucho sentido igual. Vamos a cambiarle la longitud de esos dos caños. Nuestro dibujo aumentó la cantidad de codos y de caños que tenemos, sin embargo nuestra tabla sigue diciendo lo mismo. Para actualizar la tabla lo único que tenemos que hacer es seleccionarla, pulsar el botón derecho e ir a actualizar vínculos de datos de tabla. Vemos como ahora nos dice que tenemos 8 caños, 10 codos macho-hembra y 2 codos hembra-hembra.